peruanas y peruanos. Al recibir el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, señalé que luego del análisis de sus conclusiones, el gobierno se pronunciaría y le propondría al país las acciones para encarar las secuelas de la violencia y el terror. Hoy, al hacerlo, quiero rendir tributo al trabajo de la Comisión, cuyo informe ha sido debatido, apoyado y criticado. Como señaló el presidente de la Comisión, toda verdad es perfectible. Pero como jefe de Estado de una nación que ha sido castigada por la violencia, no puedo sustraerme a una responsabilidad que sí me toca, a pesar de que no fuimos gobierno. En nombre del Estado, pido perdón a quienes han sufrido por los muertos, por los desaparecidos, a los miles de desplazados, a los discapacitados, a los torturados, a los indocumentados, en general, a todas las víctimas de la violencia y el terror. Quisiera compartir algunas reflexiones sobre la naturaleza de la violencia. La primera de ellas es pedirle a los peruanos que aceptemos con coraje que hemos vivido un periodo de violencia extrema que afectó a todos, en especial a los más humildes. Enfrentemos esta cruda realidad. Aceptar la realidad de la violencia desatada sobre los más débiles es el paso indispensable para la reconciliación. Este reconocimiento no puede hacerse sin aceptar la realidad lacerante de la exclusión social de millones de compatriotas. El 79% de las víctimas del terrorismo vivían en las zonas rurales, el 75% tenían el quechua y otras lenguas nativas como idioma materno. La exclusión social, la falta de presencia del Estado y el abandono fueron el caldo de cultivo de la ideología demencial y terrorista que se ensañó con los peruanos más pobres y del cual resultó el baño de sangre que duró 20 años. No hay duda alguna, Sendero Luminoso es el principal responsable de la violencia. El país tuvo que defenderse, disponiendo la participación de las Fuerzas Armadas y policiales y aplicando normas constitucionales y legales sobre el estado de emergencia. Claro está, en un conflicto de esta naturaleza, algunos miembros de las fuerzas del orden incurrieron en excesos dolorosos. Corresponderá al Ministerio Público y al Poder Judicial dictar justicia sobre esos casos, sin amparar ni la impunidad ni el abuso. Somos respetuosos de la independencia de los poderes. En esta reflexión no puedo dejar de señalar que en 1992 el gobierno quebró las reglas democráticas escudado en la necesidad de combatir el terrorismo. Con ese pretexto se organizaron grupos paramilitares que actuaron al amparo del poder oscuro, cometiendo graves violaciones de los derechos humanos. En segundo lugar, quisiera exponer las líneas más generales de una política de Estado para la reconciliación que se lo propondremos a los peruanos hoy en democracia. El primer eje de esta política debiera ser que la verdad y la justicia sean el medio más eficaz para alcanzar la reconciliación. El Perú no renunciará a la verdad. El segundo eje es la reconciliación, entendida como el reencuentro de los peruanos con sus ideales de paz, justicia, bienestar, democracia y desarrollo. El tercer eje es la negación de la impunidad, es decir, castigar a los que resulten responsables de la violación de los derechos humanos de acuerdo a la ley y respetando el debido proceso. Sin justicia no habrá reconciliación. El cuarto eje es la identificación de las víctimas. En ese empeño,
No cegaremos respaldando las acciones del Ministerio Público. El quinto eje de esta política es la paz y el desarrollo de las zonas afectadas por la violencia, así como las reparaciones colectivas a los que el Estado se dedicará desde este momento. Finalmente, deseo anunciar al país la ejecución de un plan de desarrollo, de paz y desarrollo, que tiene ya disponible 2.845 millones de soles y serán invertidos en las zonas más afectadas por la violencia, a ser ejecutados entre este año y el año 2006, en una primera etapa, y esperamos sea continuado por los gobiernos siguientes. El plan tiene los siguientes objetivos. 1. Mejorar la alimentación, saneamiento, salud, educación y seguridad ciudadana en la población. 2. Rehabilitar y aumentar la infraestructura vial de telecomunicaciones y de electricidad. 3. Elevar la producción y la productividad, en especial la agropecuaria y la agroindustrial. 4. Promover la inversión privada. 5. Fortalecer la presencia del Estado y de la sociedad civil en esas zonas. Para ejecutar este plan, el Estado recurrirá al financiamiento público y a la cooperación internacional. En este periodo, la inversión pública ascenderá a 2.845 millones de soles, de los cuales 2.550 ya tienen financiamiento asegurado. El saldo está siendo gestionado con fuentes de cooperación internacional. Estos recursos serán invertidos por el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, y beneficiará a las regiones de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y a las provincias de Satipo y La Convención, con cuyas autoridades se han elaborado este plan. Acabo de suscribir el decreto supremo que oficializará este plan de paz y desarrollo como elemento más saltante de la reparación colectiva. Entre las primeras acciones de este plan se ejecutarán los siguientes proyectos: reconstrucción de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y fortalecimiento de su plana académica. Ayacucho tendrá una universidad de gran prestigio. Programas de construcción, rehabilitación y equipamiento de aulas escolares. Construcción y ampliación de puestos de salud. Líneas de transmisión eléctrica, Huamanga-San Francisco. Y las redes secundarias para abastecer de energía a los principales centros poblados del valle del río Apurímac y el Ene. Entregaremos 33.000 títulos de propiedad a las comunidades campesinas y a los productores agrarios. Construiremos, mejoraremos, rehabilitaremos 3.800 kilómetros de carreteras, entre ellas las de San Francisco-Huamanga. Instalación de antenas de televisión y telefonía rural. Creación de reserva de vicuña y otros camélidos sudamericanos en Huancavelica. En una segunda etapa, en un plazo breve, se formulará otro plan de paz y desarrollo para las regiones de Huánuco, Pasco y San Martín. Debo señalar, sin embargo, que el gobierno no confunde el plan de paz y desarrollo con las obligaciones que tiene el Estado de llevar acciones de atención de las personas y poblaciones víctimas de la violencia. Atendiendo a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, hemos decidido llevar adelante un conjunto de acciones de atención a los más afectados y sus familiares directos. Sus beneficiarios serán las víctimas civiles, militares y policiales. En el ámbito educativo,
Las acciones tendrán como propósito mejorar las posibilidades de quienes vieron frustrado su formación por razones de la violencia. En estos casos, el Ministerio de Educación ejecutará acciones para la eliminación de pagos y derechos de exámenes. En algunas zonas y previa coordinación con la Asamblea Nacional de Rectores, los huérfanos cuya condición se encuentre debidamente comprobada accederán directa y gratuitamente a los estudios universitarios. La reparación en este campo incluirá la preocupación del gobierno por el acceso de los huérfanos a becas de estudio. En el ámbito de la salud, hemos decidido que los huérfanos y las viudas accedan al Seguro Integral de Salud. Del mismo modo, se iniciará un programa nacional de salud mental. En el ámbito de vivienda, el gobierno promoverá la asignación de casas de bajo costo o sin ningún costo, según sean los casos. Hemos adoptado estas decisiones adicionales a las ya anunciadas. Primero, establecer el día 10 de diciembre como el Día de la Reconciliación Nacional, invocando a las autoridades de todo el país y a la sociedad civil a llevar a cabo actos de reparación simbólicas en reconocimiento a las víctimas civiles, militares y policiales. Segundo, el gobierno instalará un mecanismo de seguimiento de sus acciones en el campo de la paz, la reparación y la reconciliación, que estará a cargo de una comisión multisectorial de alto nivel en la que tendrán cabida representantes de los gobiernos regionales y locales. Tercero, personalmente lideraré una cruzada en busca de recursos del exterior para las siguientes acciones: fortalecer la labor de las fiscalías encargadas de casos vinculados a las secuelas de la violencia y el terror, la elaboración de un registro nacional de víctimas, tanto civiles como militares y policiales. Cuarto, el Ministerio de Educación promoverá que los currículos y los textos escolares recojan los elementos más saltantes del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La Comisión de la Verdad ha cumplido una misión trascendente. Los resultados de su trabajo se apreciarán en el futuro. Sigamos buscando la verdad con justicia, la verdad sin impunidad, la verdad con reconocimiento, la verdad sin abuso, la verdad con la reconciliación. Que nunca más la violencia se ensañe contra los peruanos. Buenas noches.